生徒の前なんでね、カットつけさせてもらうよ。Hombre de Acero capítulo 186 al 190. Apenas segundos antes, la caja madre se había activado, creando un tubo explosivo que conectaba a través del universo e invocando al sirviente de Darkseid, Steppenwolf. Desafortunadamente, antes de que Steppenwolf pudiera llegar a la Tierra y desatar su ira, auge. Una fuerza aterradora casi derrumbó el templo, construido con enormes bloques de piedra que pesaban decenas de miles de toneladas. Entre los escombros, una figura irrumpió a través de los muros de piedra del templo con una fuerza inmensa, impactando directamente a Steppenwolf, quien acababa de emerger del tubo explosivo. Estallido. El tremendo impacto lanzó a Steppenwolf, cuyo cuerpo era varias veces más grande que el de un humano, por los aires. La fuerza del golpe lo impulsó a través del muro de piedra que tenía detrás, propulsándolo fuera del templo. Protege la caja madre. El repentino giro de los acontecimientos provocó una reacción de shock en las guerreras amazonas que custodiaban la caja madre. Desenvainaron sus espadas, aferrando con fuerza sus hojas y escudos, y miraron con recelo a Superman, quien acababa de derribar a Steppenwolf. Este lugar está en tus manos ahora. A pesar de las intensas y atentas miradas de docenas de guerreras amazonas, Superman mantuvo la calma, asintiendo. Tras observar la caja madre, que había dejado de vibrar por completo y ahora estaba en silencio, decidió no recogerla. En cambio, persiguió de inmediato al lobo estepario que acababa de enviar a volar. ¿Qué debemos hacer ahora? Tanto Steppenwolf como Superman aparecieron repentinamente y se marcharon rápidamente. Esta inusual situación dejó a los guerreros que habían protegido la caja madre durante tanto tiempo con incertidumbre, sin saber qué hacer. Este lugar ya no es seguro. Necesitamos trasladar la caja madre a un lugar seguro. Una de las guerreras, que parecía ser la líder, envolvió la caja madre en un paño sin dudarlo y se preparó rápidamente para salir del templo con ella. Dados los recientes acontecimientos, este templo especialmente diseñado ya no era seguro, sobre todo cuando fuerzas tan poderosas podían atravesar sus muros, de cientos de centímetros de grosor. Mientras tanto, la figura que había salido volando del templo fue lanzada varios cientos de metros antes de estrellarse contra el suelo, creando un enorme cráter. El impulso continuó, excavando una profunda zanja en la tierra que se extendió más de 100 metros antes de detenerse. Todos los que corrían hacia el lugar vieron claramente la figura. Sin embargo, aún estaban a miles de metros de esa figura y no pudieron alcanzarla rápidamente. Solo Flash, con su supervelocidad, y Superman, que había salido volando del templo, llegaron rápidamente a la ubicación de Steppenwolf. En ese momento, Steppenwolf parecía sufrir un dolor insoportable, tendido en un bulto desaliñado al final de la trinchera. Su arma se le había escapado y yacía a varios metros de distancia. Luchaba desesperadamente por levantarse, a pesar del intenso dolor. ¿Es este el lobo estepario del que hablabas? Superman aterrizó frente a Steppenwolf, de pie al lado de Flash, quien se había reformado en una figura sólida, y preguntó con voz profunda. Así es, él es Steppenwolf, el subordinado de Darkseid, la vanguardia de la invasión de la Tierra. La expresión de Flash era de furia contenida. En otra línea temporal, este mismo villano había usado el poder combinado de las cajas madre para casi destruir la Tierra entera, convirtiéndola en un páramo ardiente. Finalmente, esto provocó la llegada del tirano cósmico Darkseid desde Apokolips, causando la ruina total de la Tierra. No parece tan duro. Superman apretó el puño, y su expresión, antes seria, se relajó gradualmente. Aunque era su primer enfrentamiento, ya se daba cuenta de que Steppenwolf era mucho menos poderoso que él. Y te arrepentirás de esto. Superman desató toda su fuerza y golpeó a Steppenwolf con una fuerza inmensa. Aunque Steppenwolf estaba completamente blindado y tenía un físico muy superior al de un ser normal, sintió un dolor abrumador que le recorrió el cuerpo en ese momento.
luchando contra la agonía, se incorporó del suelo, agarró su hacha de batalla y se enderezó lentamente. Miró a Flash y a Superman con furia, con una intención letal en los ojos. He conquistado decenas de miles de mundos como este, convirtiéndolos en infiernos infernales. No tienes ni idea del terror que estás provocando. Patéticos humanos, realmente me habéis enojado. Como uno de los nuevos dioses de Apocalipsis, Steppenwolf, aunque recién alcanzado por el poderoso puñetazo de Superman, no resultó mortalmente herido. Su formidable cuerpo comenzó a recuperarse rápidamente, y su orgullo divino no le permitió ser derrotado por quienes consideraba simples insectos. Su intensa ira desató una aura aterradora. El cielo, antes despejado, se oscureció de repente al formarse rápidamente unas densas nubes que bloqueaban el sol como si el apocalipsis hubiera llegado. Steppenwolf blandió su hacha de batalla, que crepitó con electricidad amarilla. Aunque no podía controlar los rayos como Thor, su fuerza y presencia de nuevo Dios eran lo suficientemente poderosas como para sacudir el cielo y la tierra. Esta vez, haré que todos en este planeta sufran los tormentos del infierno. Levantando lentamente su hacha, Steppenwolf finalmente reveló el aterrador poder de un ser divino. Bueno, ahora empieza a ponerse interesante. Al sentir el creciente poder de Steppenwolf, la expresión relajada del rostro de Superman se desvaneció lentamente, reemplazada por una férrea determinación. Sin rastro de miedo, sintió una oleada de espíritu de lucha. Superman no lo dudó. Sus ojos de repente brillaron de un rojo intenso. Z. En un instante, dos rayos de calor abrasador salieron disparados de sus ojos, atravesando el aire directamente hacia Steppenwolf. Esta vez, Steppenwolf parecía preparado. Levantó su hacha para bloquear la visión de calor. Aunque los rayos no pudieron dañarlo directamente, la fuerza del impacto lo empujó gradualmente hacia atrás. Pasaron varios segundos antes de que los rayos carmesí finalmente se disiparan. A medida que la poderosa fuerza disminuía, Steppenwolf pareció recuperar su confianza. Entonces, no eres humano, sino kryptoniano. ¿Eso es todo lo que tienes? Durante sus conquistas por el universo, Steppenwolf había oído hablar de los kryptonianos. Ahora, reconoció rápidamente la verdadera identidad de Superman. Pero en lugar de recordar sus recientes luchas, comenzó a burlarse de él. ¡Qué lástima para ti! No solo te enfrentas a ellos, te enfrentas a todos nosotros. De repente, el rugido de los aviones que se aproximaban llenó el aire. ¡Bum, bum, bum! El suelo comenzó a temblar mientras un ejército avanzaba hacia ellos, levantando una nube de polvo como si se tratara de un gigantesco maremoto. Arriba, varias figuras volaban velozmente por el aire, cada una de ellas parecía poseer un poder mucho mayor que el de los humanos comunes. ¡Maldita sea! Los ojos de Steppenwolf se abrieron de par en par, conmocionado, al ver aquello, incapaz de mantener la compostura. Maldijo a la maldita caja madre en voz baja por haberlo invocado en semejante momento y luego haber cortado el tubo explosivo, dejándolo solo sin el ejército de parademonios. Ahora se encontraba solo, enfrentándose a una fuerza abrumadora, incluido un kryptoniano cuya fuerza era inconmensurable. Jaja, cualquiera en la posición de Steppenwolf ahora mismo, frente a semejante fuerza, probablemente se sentiría un poco mareado. Mientras el lobo estepario se encontraba solo frente a un ejército abrumador, Pedro observaba todo con interés desde arriba. Pero ya basta de juegos. Es hora de ponerse manos a la obra. Al momento siguiente, la sonrisa de Peter se desvaneció y él desapareció instantáneamente. Cuando reapareció, estaba justo frente a un grupo de guerreras que galopaban a caballo hacia el perímetro. ¡Guau! La repentina aparición de una figura que bloqueaba su camino obligó a los guerreros a detener sus corceles. «Tú eres ese, no eres él». Al ver a Peter flotando en el aire, la guerrera lo confundió inicialmente con Superman, quien acababa de ayudarlos. Pero al observar mejor, su expresión cambió rápidamente. «Me llevaré esa caja madre». Sin dudarlo, Peter extendió la mano hacia la caja madre atada a la espalda del guerrero. «Maldita sea, protege la caja madre».
La guerrera no esperaba que, con un simple gesto de Peter, la caja madre fuera arrancada por una fuerza invisible y volara hacia él. Su expresión se tornó de pánico mientras rápidamente agarraba su arco, preparaba una flecha y la apuntaba a Peter, quien ahora sostenía la caja madre en la mano. Los otros guerreros reaccionaron rápidamente, desatando una ráfaga de flechas hacia Peter casi simultáneamente. En un instante, decenas de flechas formaron una pequeña tormenta de proyectiles que cayeron sobre Peter. Entonces esta es la caja madre. Peter examinó la caja madre, la cumbre de la tecnología de Apocalipsis, mientras las flechas volaban hacia él. Parecía completamente imperturbable ante la descarga. Con un movimiento casual de su mano, apareció un destello de luz carmesí, y las flechas especialmente hechas se redujeron instantáneamente a cenizas, dispersándose en el aire. ¿Cómo es eso posible? La guerrera se quedó mirando conmocionada. Sus flechas, aunque no eran reliquias antiguas, eran armas especialmente elaboradas, inmunes a las llamas comunes e incluso imbuidas de un rastro de poder divino capaz de atravesar diversas defensas mágicas. Pero antes de que pudieran comprender completamente lo que había sucedido, Peter estalló con una velocidad aterradora, acompañado de un estruendo sónico ensordecedor, desapareciendo de su vista. Rápido, a por él. Debemos recuperar la caja madre a toda costa. A pesar del temible poder que Peter exhibió, las guerreras permanecieron firmes. Incluso ante un enemigo tan formidable, se negaron a abandonar su deber y la convicción de proteger la caja madre. Mientras tanto, Peter, ahora sosteniendo la caja madre, apareció en el campo de batalla donde Steppenwolf se enfrentaba a los defensores de la tierra. El lobo estepario ya está pasando apuros. Para entonces, la bravuconería de Steppenwolf había desaparecido. Superman lo golpeaba sin piedad, inmovilizándolo contra el suelo. La visión de calor de Superman se encendía ocasionalmente, abrazando el cuerpo de Steppenwolf, y cuando los rayos se apagaban, Superman le asestaba puñetazos en la cara. La armadura plateada de Steppenwolf, antes reluciente, ahora estaba carbonizada. Su rostro estaba hinchado y amoratado, como si hubiera recibido decenas de puñetazos. Para evitar cualquier intento de fuga, los demás miembros de la liga habían formado un perímetro cerrado alrededor de los dos combatientes. Más allá, un enorme ejército de guerreras amazonas rodeaba la zona, creando una defensa superpuesta. En poco tiempo, Steppenwolf fue sometido por Superman. Si no ocurría nada inesperado, pronto sería apaleado hasta la muerte. Tos. Lamento interrumpir tu diversión, pero aún necesito a este tipo para algo. La velocidad de Peter era tan increíble que los demás solo notaron su presencia al oír su voz. De repente, otra figura apareció en el cielo. Ese es el de antes. ¿Qué hace aquí? Con la repentina aparición de Peter, los demás lo miraron confundidos. Solo Flash y Batman, que ya se habían topado con Peter, lo miraron con asombro, con un presentimiento invadiéndolos. ¿Quién eres? La voz inesperada hizo que Superman detuviera su brutal ataque contra Steppenwolf. Se giró lentamente para mirar a Peter, con los ojos llenos de sorpresa. La apariencia de Peter parecía similar a la de Superman, pero su aura y presencia eran mucho más intensas e imponentes. Lo más importante es que los agudos sentidos de Superman detectaron que Peter podría albergar un poder aún más aterrador que el suyo. Casi sin dudarlo, Superman llegó a una conclusión. Este era un ser más fuerte que él. Podría ser que en los pocos meses que he estado ausente, el mundo haya cambiado tanto. Señor, recientemente se llevó el cuerpo de Doomsday del ejército y ahora está aquí para apoderarse de la caja madre. ¿Cuál es exactamente su objetivo? A diferencia de Superman, Batman notó inmediatamente la caja madre en la mano de Peter y le preguntó con una expresión seria. El cuerpo de Doomsday fue robado por él. ¿Podría ser y? ¿Cuál es tu conexión con Lex Luthor? Al escuchar las palabras de Batman, los ojos de Superman parpadearon mientras de repente consideraba una posibilidad preocupante.
Este tipo robó el cuerpo de Doomsday, posee un poder mayor que el mío y ahora va tras la caja madre y todo empezaba a darle un mal presentimiento a Superman. ¿Tendría este tipo algo que ver con Lex Luthor? Oye, no tengo nada que ver con ese calvo, olvídalo, no tiene sentido darte explicaciones. Peter no tenía intención de dar explicaciones. Disparó directamente hacia Steppenwolf, quien estaba atrapado en el centro del campo de batalla. Maldita seas, quien quiera que seas, no dejaré que destruyas este mundo. Los ojos de Superman brillaron con una intensa energía mientras rayos de luz roja brillante salían disparados. SSSSSS. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Pero en respuesta a la visión de calor de Superman, Peter simplemente extendió la mano, bloqueando sin esfuerzo los rayos abrasadores. Sin perder impulso, estuvo frente a Superman en un instante. Con una fuerza abrumadora, Peter agarró a Superman, levantándolo del suelo con facilidad. Luego, con un ligero movimiento de muñeca, lo lanzó hacia atrás. El cuerpo de Superman voló, desapareciendo en la distancia, sin que nadie supiera a qué distancia había sido lanzado. Steppenwolf, necesito que me ayudes con algo. ¿Quién eres? ¿Y qué quieres de mí? Steppenwolf, con la boca todavía torcida por los golpes anteriores de Superman, miró a Peter con una mezcla de confusión e incredulidad. Los dos cuernos de Steppenwolf estaban rotos, dejándolo con una apariencia calva y maltrecha. No podía entender por qué alguien que parecía rescatarlo aparecía de repente. No debería haber nadie tan poderoso en Apokolips con semejante alianza en este planeta. Necesito que me abras un portal a Apokolips. ¿Qué? Steppenwolf, que ya estaba aturdido por los brutales golpes de Superman, ahora estaba aún más desconcertado. ¿De verdad hay alguien en este planeta más imprudente que yo? Ya era increíble que, al llegar solo, un ejército enorme me estuviera apaleando brutalmente. Y ahora hay alguien que quiere abrir un portal a mi mundo natal, Apokolips. ¿De verdad creen que la gran espada de Darkseid ha perdido su filo? Si la situación no le fuera todavía tan desfavorable, el lobo estepario se habría reído a carcajadas y le habría dicho a Pedro: acabas de elegir tu camino hacia la muerte. ¿Abrir un portal a Apokolips? No, en absoluto. Si eso sucede, todos nuestros esfuerzos serán en vano. Al oír las palabras de Peter, todos los presentes, excepto el lobo estepario, secretamente emocionado, palidecieron. Todo lo que habían hecho era para evitar precisamente esto. Ahora, no podían permitir ningún error en su plan. Peter, sin embargo, no tenía ningún interés en discutir. Con una mano, levantó el cuerpo enorme pero inerte de Steppenwolf, preparándose para marcharse. Todos, deténganlos. En ese momento, a nadie le importaba quién era Peter en realidad. Cualquiera que amenazara su plan era un enemigo. Flash fue el primero en reaccionar. Aunque ya se había topado con Peter varias veces, sabía que la seguridad del mundo era lo primero. Se transformó en un rayo, usando la fuerza de la velocidad, y se la lanzó a Peter justo cuando estaba a punto de irse. La brillante fuerza de la velocidad se disparó hacia Peter como un rayo cegador, pero Peter simplemente agitó la mano, redirigiéndola. Al instante se estrelló contra un grupo de metahumanos. Auge. La fuerza de velocidad explotó violentamente, haciendo volar varias figuras. Esto marcó el comienzo de la guerra. Los guerreros con habilidades especiales comenzaron a atacar a Peter. Primero fue Aquaman, quien lanzó su tridente plateado como una lanza, apuntándolo directamente a Peter. Zumbido. El tridente atravesó el aire y cargó contra Peter con una fuerza tremenda. Al mismo tiempo, Cyborg convocó sus motores mecánicos y se elevó hacia el cielo para interceptar a Peter. La Mujer Maravilla desenganchó el lazo de la verdad de su cintura y, sin dudarlo, se lo arrojó a Peter. Otros se apresuraron a seguir el ejemplo, y cada uno desató sus ataques más formidables contra Peter. Guerreras amazonas, al ataque. Incluso las miles de guerreras amazonas en el perímetro exterior, bajo el mando de la reina, empuñaron sus arcos largos.
Una lluvia de flechas, densa como una nube oscura, cayó sobre Peter en el cielo. En medio de este repentino estallido de intensa batalla, solo un joven negro no se unió al ataque. Pero sus ojos brillaban, como si percibiera algo. Y, maldita sea, sáquenos de aquí. Mientras Steppenwolf sentía los aterradores ataques que lo inundaban desde todas partes, cerrándole toda posible vía de escape, su desesperación aumentaba. Su cuerpo, inerte e impotente, solo podía ser movido por Peter, y Steppenwolf estaba presa del pánico. No deseaba morir en este planeta. Aún no se había ganado el perdón de Darkseid ni había regresado a su mundo natal, Apokolips. HMPH. Peter ignoró el pánico de Steppenwolf y no intentó huir. Aunque los ataques se acercaban por todos lados, impidiéndoles escapar, Peter sabía que con su velocidad podría escapar de la atmósfera terrestre en un instante. Era imposible que estos ataques pudieran seguirle el ritmo. La expresión de Peter se volvió más fría mientras sostenía a Steppenwolf en una mano sin vacilar. Mientras tanto, levantó lentamente la otra mano, vacía. ¿Qué es eso? Steppenwolf, al ser el más cercano, tenía la vista más clara. Observó como una energía radiante, rojiza y dorada, fluía por el brazo de Peter, se concentraba en su palma y formaba un pequeño pájaro. El pájaro parecía real, como si fuera una criatura real, revoloteando en la mano de Peter. Aunque el proceso parecía complejo, se completó antes de que los ataques los alcanzaran. El pájaro levantó su cabeza exquisitamente elaborada, su cuerpo translúcido brillaba como un cristal rojo ardiente, con alas que ardían como llamas. Pío. Pío. Un grito agudo y resonante resonó repentinamente por todo el mundo. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. La lluvia de flechas en el cielo y todos los demás ataques parecieron congelados en el espacio, incapaces de avanzar ni un centímetro más. ¿Qué diablos es esto? Steppenwolf se encontró paralizado, incapaz de mover un dedo. Su mirada se esforzó por concentrarse en la magnífica ave, que parecía ser un espíritu de fuego, irradiando una inmensa y aterradora energía de destrucción. Incluso las llamas combinadas de las cajas madre palidecían en comparación. Mientras todos miraban conmocionados, Peter apretó el puño con fuerza. La abrumadora fuerza de su agarre provocó una visible onda expansiva que recorrió el aire. En el instante en que la mano de Peter aplastó el aire, un torrente de llamas destructivas surgió de su palma. Las llamas se extendieron rápidamente, tiñendo el cielo de rojo sangre. El infierno envolvió todos los ataques dirigidos contra Peter. El primero en ser consumido por las llamas fue el tridente plateado de Aquaman, que había sido arrojado más cerca de Peter. El intenso calor incineró instantáneamente el tridente, sin dejar rastro de metal fundido, solo cenizas. El fuego incesante parecía capaz de quemarlo todo a su paso. Incluso los ataques de energía se desintegraban en su presencia. Innumerables flechas fueron devoradas por el fuego, e incluso el artefacto divino, el lazo de la verdad, no pudo resistir la embestida ardiente. La punta de la cuerda dorada comenzó a arder, mientras las llamas se extendían por toda su longitud. No. En ese momento, el tiempo reanudó su curso normal y las aterradoras llamas se extendieron hacia afuera, acompañadas de un rugido estremecedor. Superman, quien había sido lanzado a cientos de kilómetros por Peter y ahora regresaba a toda velocidad al campo de batalla, presenció una enorme nube de hongo de tamaño nuclear, de un rojo intenso, que se elevaba hacia el cielo. La onda expansiva visible de la explosión comenzó a extenderse en todas direcciones. Superman rugió furioso, corriendo hacia la escena sin dudarlo. Pero justo cuando estaba a punto de llegar, vio una figura moviéndose por el infierno a una velocidad muy superior a la suya, cargando el cuerpo de Steppenwolf y surcando el cielo. Maldita sea. Aunque la figura era increíblemente rápida, mucho más rápida que la velocidad normal de Superman, no dudó. Por el bien de la Tierra y de toda la humanidad, Superman estaba dispuesto a darlo todo para alcanzarlo. Espera, Kal-El. De repente, otra figura emergió de la furiosa tormenta de fuego. Su velocidad era casi igual a la de Superman. ¿Quién eres? No recuerdo a nadie como tú entre nosotros.
Los ojos de Superman estaban llenos de cautela mientras miraba al ser que tenía delante. Una figura de piel verde, ojos rojos brillantes y una apariencia claramente no humana. Disculpas, no quise engañarlos a todos, pero mi identidad es algo única. De hecho, como tú, no soy de la Tierra. Vengo de un rincón lejano del universo, de un planeta cuya civilización ya no existe. Bajo la piel verde se escondía un profundo dolor por su pueblo perdido. Él, como Superman, era uno de los últimos supervivientes de su especie. Entonces, ¿por qué me detienes? Este planeta es nuestro nuevo hogar, nuestro santuario, y no permitiré que nadie lo destruya. La experiencia compartida de Superman con este ser lo hizo empático, pero se mantuvo cauteloso y con tono severo. Lo siento, Superman, pero la razón por la que te detengo es que, después de todo, este podría ser el curso de acción correcto. Ese misterioso individuo finalmente pondrá fin a la crisis apocalíptica que se cierne sobre nosotros. La figura de piel verde tenía un aire misterioso en su expresión. Podía percibir que quien secuestró a Steppenwolf no tenía intención de destruir la Tierra. De hecho, incluso podía percibir el verdadero propósito de sus acciones. Creía que el futuro sería mucho mejor de lo que habían imaginado. La sombra del inminente desastre de la Tierra pronto se disiparía por completo. ¿Cómo puedes estar seguro de que lo que dices es cierto? El rostro de Superman mostró sorpresa, pero aún le costaba creerlo. Porque soy el detective marciano. Mientras tanto, Peter ya había llevado al maltrecho Steppenwolf a una zona desolada. Arrojó su cuerpo al suelo con indiferencia y luego arrojó la caja madre a su lado. ¿Sabes lo que quiero? No necesito repetirlo, ¿verdad? Dijo Peter con calma mientras miraba a Steppenwolf, cuya mirada estaba fija en la caja madre que yacía junto a él. ¿De verdad, pretendes abrir un portal a Apokolips? Steppenwolf se sintió aliviado al principio por la exigencia de Peter. Después de todo, Apokolips era su planeta natal, repleto de miles de millones de parademonios y gobernado por el aterradormente poderoso Darkseid, capaz de destruir universos enteros. Cualquiera que se atreviera a invadir Apokolips se encaminaría hacia una muerte segura. Sin embargo, la sensación mortal que acababa de experimentar a manos de Peter lo hizo reconsiderar. Quizás el poder de este hombre pudiera traer el desastre a Apokolips. No, es imposible. El gran Lord Darkseid es invencible. Steppenwolf desterró rápidamente ese pensamiento de su mente, negándose a creer que alguien pudiera derrotar al todopoderoso Darkseid. Mi decisión es indebatible. Solo tienes que hacer lo que te digo y abrir el portal a Apokolips, o esa llama que acabas de ver te incinerará por completo, dijo Peter con frialdad mientras chasqueaba los dedos. Una pequeña pero intensa llama titilaba en la punta. De acuerdo, de acuerdo. Haré lo que me pides y abriré el portal a Apokolips de inmediato. Steppenwolf sintió el aura mortal que emanaba de esa llama. Era incluso más aterradora que los fuegos del infierno, capaces de quemar almas. Se puso de pie con dificultad y recogió la caja madre, que una vez había codiciado. Como si percibiera un poder similar, la caja madre, previamente latente, comenzó a despertar de nuevo. Su estructura, similar a partículas, se deformó y retorció, y pequeños cubos en su superficie ondularon como olas. Una energía única comenzó a emanar de la caja madre. Al mismo tiempo, esta perturbación en la caja madre pareció resonar con las otras dos cajas madre en otras partes de la Tierra. Una energía tremenda convergió en la caja madre en las manos de Steppenwolf, preparándose para abrir un tubo explosivo hacia lo desconocido. Debo recordarte. No intentes ningún truco, o descubrirás que la muerte será un lujo que no puedes permitirte, advirtió Peter con frialdad cuando el portal estaba a punto de abrirse, provocando que un terror escalofriante descendiera sobre Steppenwolf, aplastando cualquier pensamiento de rebelión que había comenzado a entretener. Maldita sea. Cuando regrese a Apokolips, presenciaré personalmente cómo Lord Darkseid te masacrará. La horda interminable de parademonios devorará tu carne, el fuego de Apokolips consumirá tus huesos y tu alma, y estarás condenado a una eternidad de sufrimiento en el infierno. Steppenwolf maldijo a Peter en silencio mientras desechaba los planes que había estado considerando.
Había pensado brevemente en abrir un portal al planeta donde estaba estacionado su ejército de parademonios en lugar de Apocalipsis, pero rápidamente se dio cuenta de que incluso millones de parademonios probablemente serían incapaces de dañar a este hombre exasperante. De mala gana, se preparó para abrir el portal a Apocalipsis, sabiendo que hacerlo podría provocar la ira de Darkseid. Después de todo, ya había sido exiliado de Apocalipsis y no podía regresar sin destruir suficientes mundos para recuperar el favor de Darkseid. Pero al menos antes de enfrentarse a la furia de Darkseid, tendría la satisfacción de ver morir a este hombre detestable. Auge. Mientras estos pensamientos recorrieron la mente de Steppenwolf, la energía de la caja madre finalmente construyó un tubo explosivo. Un rayo de luz azul, como una columna que descendía del cielo, apareció repentinamente sobre ellos. Peter levantó lentamente la cabeza, observando el vacío más allá del portal. Al volver la vista hacia Steppenwolf, no vio rastro de engaño en su expresión. Sin dudarlo más, Peter corrió hacia Steppenwolf, lo agarró y se sumergió en el Boontube. Zumbido. Con el movimiento de Peter, las dos figuras y el portal mismo desaparecieron instantáneamente de la Tierra. Tras atravesar el vacío infinito, la escena ante Peter finalmente se aclaró. Había llegado a un planeta quemado por llamas y lava interminables, donde el cielo era de un color carmesí oscuro y el mundo entero parecía un apocalipsis infernal. Apocalipsis, he vuelto. La mirada de Peter pareció atravesar el vacío infinito de Apocalipsis, mirando hacia un palacio distante construido en el planeta. Alguien ha entrado en Apocalipsis. Dentro de ese palacio, una figura formidable sentada en un trono levantó lentamente la cabeza, sus ojos brillaban con una luz escalofriante mientras miraba a través de la vasta extensión, fijando su mirada en Peter desde lejos. Apocalipsis, un planeta infernal envuelto en llamas interminables, donde no queda ninguna forma de vida común. Sus únicos habitantes son el tirano Darkseid, sus leales seguidores y su vasto ejército de parademonios. En ese momento, este mundo desolado estaba a punto de recibir a un nuevo huésped no invitado. Gran señor Darkseid, ¿qué sucede? Desaad, el sirviente más leal de Darkseid, que se parecía a un hechicero demoníaco, preguntó con cautela al notar la repentina reacción de su amo. Es Steppenwolf, pero la presencia de quien lo acompaña me resulta desconocida, respondió Darkseid, con un dejo de confusión en su imponente rostro. Las dos presencias que aparecieron repentinamente en Apocalipsis, una le resultaba demasiado familiar. Era Steppenwolf, a quien el propio Darkseid había desterrado previamente de Apocalipsis. Lo que le sorprendió fue la identidad de la persona que había llegado con Steppenwolf. Ese traidor Steppenwolf se atreve a regresar a Apocalipsis sin su permiso, mi señor. Iré a aprenderlo de inmediato. Desaad solicitó rápidamente permiso para capturar a Steppenwolf y llevarlo ante Darkseid. Estaba desconcertado. ¿Cómo podía Steppenwolf, esa miserable criatura, olvidar el terror de la ira de Darkseid? Peor aún, tuvo la audacia de traer a un extraño a Apocalipsis, lo cual era prácticamente una traición. Espera, ordenó Darkseid tras pensarlo un momento, deteniendo a Desaad. Asegúrate de traer también al que vino con Steppenwolf. Sí, gran Lord Darkseid. Respondió Desaad apresuradamente, y luego se giró para liderar al inmenso ejército de parademonios y capturar a Steppenwolf y a su compañero. Sin embargo, antes de que Desaad pudiera salir de la sala del trono para convocar a los parademonios, un sonido atronador resonó en el vacío. Auge. La expresión severa de Darkseid vaciló mientras se levantaba inmediatamente de su trono, con la mirada fija en el vacío. No hace falta, ya lo he entregado. Una voz burlona resonó de repente desde el vacío. Zumbido. En el siguiente instante, un agudo silbido llenó el aire mientras una figura atravesaba la parte superior del palacio, dejando un gran agujero. La figura se desplomó hacia la posición de Darkseid, ardiendo en llamas como un meteorito cayendo del cielo. Maldita sea. Protejan a Lord Darkseid. Los pocos parademonios presentes en la sala del trono huyeron de inmediato, colocándose entre Darkseid y la amenaza inminente. Quítate de mi camino.
Darkseid, con el orgullo de un dios, no necesitaba la protección de los parademonios. Agarró a dos y los arrojó a un lado, con la mirada fija en el vacío mientras intentaba discernir quién se atrevía a desafiarlo con tanta valentía. Ah. El ardiente meteoro destruyó la barrera de los parademonios, envolviendo a varios de ellos en sus llamas. En cuestión de instantes, sus cuerpos fueron consumidos por el intenso calor, reducidos a cenizas fundidas. El meteoro en llamas continuó su descenso hacia Darkseid. Zumbido. Justo cuando el objeto ardiente estaba a punto de impactar, Darkseid extendió con calma su mano izquierda. Una oleada de energía invisible se extendió ante él, deteniendo al meteoro en el aire. En ese momento, todos finalmente vieron con claridad. No era un meteorito cayendo del espacio, sino Steppenwolf, envuelto en llamas y retorciéndose de dolor. Darkseid y la voz de Steppenwolf salió entrecortada mientras luchaba por hablar, abrumado por la visión de Darkseid. Sin embargo, su reencuentro con Darkseid fue recibido con 2 rayos de luz carmesí. No. Z. Quienes se atrevan a traicionarme serán aniquilados por mi propia mano. Los rayos Omega de Darkseid revolotearon por el aire, atravesando el cuerpo de Steppenwolf por detrás. Las llamas ardientes lo consumieron, y quedó completamente aniquilado en el vacío. Con Steppenwolf destruido, la mirada fría y carmesí de Darkseid finalmente se volvió hacia arriba, fijándose en la figura desconocida en el vacío de arriba, el que se había atrevido a enfrentarlo. Hola, nos volvemos a encontrar. Aunque Peter había oído que Darkseid era el tirano del universo civilizado, presenciarlo borrar a su propio subordinado tan despiadadamente todavía le parecía brutal. ¿Quién eres exactamente? He luchado y eliminado innumerables enemigos por todo el universo, y sin embargo no recuerdo haberte conocido. Darkseid, presintiendo que Peter no tenía buenas intenciones, no atacó de inmediato. En cambio, preguntó con curiosidad por su identidad. Claro que nos conocemos de antes, pero, el rostro de Peter mostró una leve sonrisa, como si saludara a un viejo amigo, pero sus palabras se apagaron de repente. Los moribundos no necesitan saber esas cosas. En el momento siguiente, la sonrisa de Peter desapareció, reemplazada por una frialdad gélida. HMPH. Entonces te abriré el cráneo yo mismo, alimentaré a mis secuaces con tu cerebro y descubriré tu verdadera identidad. Darkseid, orgulloso como siempre, no iba a dejar pasar la provocación de Peter sin respuesta. Una vez más, los rayos Omega carmesí salieron disparados de los ojos de Darkseid, zigzagueando impredeciblemente a través del vacío mientras se dirigían hacia Peter. Sin embargo, antes de que los rayos Omega pudieran siquiera cerrar la mitad de la distancia, la figura de Peter ya había desaparecido del vacío donde había estado parado. Grieta. El espacio donde había estado se hizo añicos como un espejo, como si hubiera sido golpeado por una fuerza abrumadora. Un vacío infinito y corrientes espaciales caóticas brotaron del espacio destrozado hacia la realidad. ¿Cómo es esto posible? Los rayos Omega de Darkseid, que habían estado atravesando el vacío, se detuvieron de repente y luego se disiparon lentamente en la nada. Al mismo tiempo, Peter, que acababa de desaparecer, reapareció directamente frente a Darkseid, asestándole un puñetazo aparentemente simple en el pecho. El brillo rojo en los ojos de Darkseid se desvaneció, dejando solo conmoción y desconcierto. Grieta. La armadura de su cuerpo se hizo añicos y el ardiente símbolo Omega en su pecho se atenuó hasta desaparecer. Las grietas comenzaron a extenderse por todo el cuerpo de Darkseid, empezando por su pecho y extendiéndose rápidamente hacia afuera. Auge. Como una estatua de porcelana que se rompe en innumerables pedazos, el enorme cuerpo de Darkseid se desintegró de una vez. Señor Darkseid. La aterradora escena se desató en un instante. Los dos seguidores más leales de Darkseid quedaron atónitos, incapaces de reaccionar mientras veían a su maestro desmoronarse ante sus ojos. En ese momento, miraron a Pedro con una mezcla de ira ardiente y una sensación de miedo incontrolable.
fue como si el mundo se hubiera vuelto increíblemente silencioso en ese momento. Por el gran Darkseid. Un rugido furioso resonó por el vasto palacio, rompiendo el silencio. Mirando la figura fallecida y bondadosa de la abuela Darkseid con incredulidad y enojo, el que sostenía el gran garrote estalló con una energía poderosa. Chisporrotear. Pero antes de que pudiera hacer más movimientos, un rayo carmesí atravesó repentinamente su cuerpo. ¡Ah! Acompañado de un grito doloroso, su cuerpo, como quemado por los fuegos del infierno, se desvaneció en un instante. ¡No! Desaad, conmocionado, vio como su compañero de Darkseid, que estaba a punto de contraatacar, era asesinado al instante. El miedo en sus ojos era ahora imposible de ocultar. ¿Qué pasa? ¿Quieres acabar como él? Una voz repentina hizo estremecer al aterrorizado Desaad. Girándose rígidamente, vio la figura desconocida ahora sentada en el antiguo trono de Darkseid. Maestro, el humilde servidor te jura lealtad eterna. Lleno de inspiración y miedo, Desaad se arrodilló instantáneamente sobre una rodilla y prometió lealtad al nuevo gobernante. A pesar de que una vez había servido a Darkseid, ver a Peter derrotar sin esfuerzo a Darkseid y luego matar rápidamente a la amable figura de la abuela le hizo abandonar cualquier pensamiento de seguir a Darkseid a la muerte. Después de todo, nadie quiere morir, especialmente no ser quemado por el fuego del infierno sin posibilidad de resurrección. Además, aunque Desaad alguna vez había sido leal a Darkseid, no era absoluto. Tras la promesa de Desaad, los demonios restantes en la sala también se miraron con miedo. Siguieron el ejemplo de Desaad y se arrodillaron en el suelo, mostrando su lealtad. Muy bien, Peter observó la escena con una expresión tranquila mientras la frialdad en sus ojos se desvanecía lentamente. Desafortunadamente, este trono no me conviene, entonces Pedro pasó suavemente su mano sobre el trono en el que estaba sentado, hablando con un dejo de arrepentimiento. Por supuesto, este trono fue diseñado para el enorme Darkseid, y naturalmente no era muy adecuado para Peter. Sin embargo, las palabras de Peter infundieron un miedo inmenso en Desaad y en los muchos demonios arrodillados debajo. Maestro, personalmente fabricaré un nuevo trono para usted. Sin dudarlo, Desaad se ofreció inmediatamente a crear un nuevo trono después de jurar su lealtad. No es necesario. Me encargaré yo mismo. Peter meneó la cabeza lentamente y no prestó atención a la reacción temerosa de Desaad. Luego se levantó del trono. Zumbido. Al momento siguiente, el trono, hecho de algún material especial de Apocalipsis, se encendió repentinamente en llamas feroces. Bajo el ardor implacable, todo el trono se derritió rápidamente. Sin embargo, en lugar de derrumbarse en un charco de metal fundido, el trono derretido mantuvo su forma original. El espacio circundante parecía deformarse bajo alguna fuerza invisible. Una tremenda presión se acumuló sobre el trono ya fundido. ¡Qué asco! Un sonido áspero llenó el aire cuando el trono fue apretado por un inmenso poder, comenzando a girar y remodelarse. En poco tiempo, las llamas que lo habían envuelto se extinguieron gradualmente. Un nuevo trono, muy diferente al anterior, emergió lentamente. Su exterior dorado parecía forjado en oro puro. Los patrones rojos se arremolinaban alrededor de la superficie dorada, parecidos a rayas de fuego tejidas en el oro, emitiendo un aura extraña y dominante. Era casi la mitad del tamaño del trono anterior, pero ahora era más apropiado para Pedro. Milímetros, no está mal. Después de haber colocado de nuevo el trono, Pedro volvió a sentarse sin dudarlo. Su mirada entonces se posó en Desaad, que estaba ligeramente inquieto mientras hablaba lentamente. Si no recuerdo mal, muchas de las tecnologías de Apocalipsis fueron creadas por ti, ¿verdad? Esta vez, Peter se enfrentó en batalla con Darkseid por segunda vez. Así que no estaba dispuesto a perder mucho tiempo con él. Desatando instantáneamente un poder aterrador capaz de aplastar estrellas, Peter eliminó rápidamente a Darkseid, quien ni siquiera tuvo tiempo de resistirse. En cuanto a por qué Peter decidió dejar a Desaad solo, no fue porque Peter sintiera algún cariño particular por Desaad.
Más bien, fue porque Desaad parecía estar a cargo de toda la tecnología en Apocalypse. Incluso los demonios más famosos fueron creados por él. Originalmente destinado a atormentar a los enemigos capturados con métodos crueles, Desaad había creado inesperadamente estas armas biológicas especiales. Como científico en Apocalypse, Desaad tuvo un papel relativamente útil para Peter. Peter había llegado originalmente a Apocalypse en busca de tecnologías avanzadas mucho más allá de la civilización de la Tierra. Sin mencionar la caja madre, que podía descomponer y remodelar toda la materia con su tecnología suprema. Incluso otras tecnologías tuvieron una importancia inmensa para la Tierra en el universo Marvel. Aunque tal vez no necesite a los innumerables demonios, había una tecnología especial que Peter esperaba con entusiasmo. Sí, maestro, la mayoría de las tecnologías avanzadas de Apocalypse fueron creadas por mí. Al escuchar la pregunta de Peter, Desaad pareció finalmente comprender su verdadero valor para Peter y respondió con una expresión respetuosa y orgullosa. Muy bien, tu tarea es organizar todos los datos tecnológicos de Apocalypse y luego entregármelos. ¿Hay algún problema? Peter asintió lentamente y luego volvió a hablar con Desaad. Aunque su tono era interrogativo, no dejaba lugar a dudas. No hay problema, maestro. Simplemente organizar los datos tecnológicos existentes. Desaad aceptó la primera tarea de Peter sin dudarlo. Sin embargo, parecía algo reacio, ya que el mero hecho de organizar los datos no demostraba su verdadera importancia. En realidad, hay una cosa más que necesito que hagas. Peter, consciente de los pensamientos de Desaad y sin ocultar nada, reveló su plan más importante. ¿Has oído hablar del día del juicio final creado por los kryptonianos? ¿Qué pasaría si se combinara con tu tecnología demoníaca? Le pido disculpas, maestro. Claro que he oído hablar de la raza kryptoniana, reconocida en todo el universo. Poseían un poder inmenso y una tecnología suprema que era venerada en todo el cosmos, dijo Desaad, haciendo una reverencia respetuosa. Sin embargo, a pesar de su fuerza, no pudieron escapar de su inevitable desaparición. En cuanto a la tecnología que mencionaste que creó Doomsday, me temo que nunca he oído hablar de ella. Podría haber desaparecido junto con la destrucción de Krypton. Desaad era muy consciente de la destrucción de Krypton. La repentina destrucción de Krypton había causado conmoción entre las civilizaciones avanzadas del universo, incluso incitando a muchos a reflexionar sobre sus propias vulnerabilidades, temiendo un destino similar al de Krypton. Sin embargo, desconocía las numerosas tecnologías perdidas de Krypton. Pero eso no importaba. Apocalypse poseía una tecnología suprema que no era inferior a la que poseía Krypton antes de su destrucción. Especialmente en Apocalypse, cuanto más destructiva era la tecnología, más se valoraba. De lo contrario, jamás habrían creado un ejército de demonios que se alimenta del miedo. No saber no importa. Primero, completa la tarea que te acabo de encomendar. Organiza todos los datos tecnológicos de Apocalypse. Cuando llegue el momento, te daré la información detallada sobre el juicio final, dijo Peter con una leve sonrisa. Sí, maestro. Su más leal servidor no defraudará sus expectativas. Desaad sabía que era el momento de demostrar su lealtad y le aseguró a Peter sin dudarlo. Muy bien, ya pueden irse. Es hora de que el cielo de Apocalypse cambie, dijo Peter, mirando a través del gran agujero que Steppenwolf acababa de abrir en el techo del salón. Miró el cielo oscurecido, envuelto en interminables llamas y cenizas, aparentemente perdido en sus pensamientos. Organizar toda la tecnología en Apocalypse puede parecer fácil, pero en realidad es todo un reto. Después de todo, Apocalypse es una de las civilizaciones más poderosas de todo el universo DC, incluso más fuerte que el recientemente destruido Krypton incontables veces. En el universo DC, quizás solo Nueva Génesis y civilizaciones como Brainiac puedan rivalizar con él. La enorme variedad de tecnologías que poseen va mucho más allá de lo que la breve civilización de la humanidad puede comprender.
Incluso sin depender de su inmenso poder, la capacidad de Darkseid para conquistar incontables galaxias utilizando únicamente la tecnología de Apokolips resalta la fuerza de su civilización. Además, la flota cósmica de Apokolips puede atravesar galaxias enteras para llegar a la Tierra. En cuanto a cómo la Tierra logró sobrevivir a la invasión de Darkseid y la avanzada civilización de Apokolips en los cómics, además de que Superman es un personaje muy poderoso, solo se puede explicar porque la Tierra es el origen de todo el universo. Después de que Peter le asignó a Desaad la tarea de organizar los datos tecnológicos, se encontró con que no tenía mucho más que hacer mientras tanto. Aprovechó la oportunidad para utilizar el poder de la caja madre para abrir un portal de regreso a la Tierra. Poco después, los Atlantes, en las profundidades del océano, fueron atacados repentinamente por una figura misteriosa. Durante el ataque, la caja madre, que Atlantis había resguardado durante miles de años, se perdió. Después de eso, una de las baticuevas secretas de Batman también fue atacada, y la caja madre humana, que estaba guardada allí de forma segura, también se perdió. Poco después, las 3 cajas madre de Apokolips que habían estado ocultas en la Tierra desaparecieron misteriosamente. Incluso la nave kryptoniana de los laboratorios Star, originalmente perteneciente a Superman, desapareció por completo. En menos de una hora, ocurrieron varios acontecimientos importantes que hicieron que poderes y civilizaciones ocultos en la Tierra se agitaran. Sin embargo, nada de esto afectó a Peter, el cerebro detrás de estos sucesos. Con las 3 cajas madre de Apokolips ahora en su poder, junto con la nave kryptoniana que contenía casi todo el conocimiento tecnológico de Krypton acumulado durante millones de años, Peter había obtenido una recompensa enorme. Auge. Usando la caja madre, Peter abrió una vez más un portal a Apokolips, desapareciendo instantáneamente de la Tierra junto con las 3 cajas madre y la enorme nave kryptoniana. Al regresar a Apokolips, la ausencia de Peter había pasado desapercibida. Después de todo, el planeta acababa de presenciar el ascenso de un nuevo gobernante, y el mundo entero se encontraba en plena reorganización del poder. Aunque Desaad había aceptado la tarea de organizar los datos tecnológicos, no había olvidado su propia ambición de conseguir más poder. Anteriormente, como subordinado de Darkseid, no era la figura de mayor rango. Pero ahora, con suficiente esfuerzo y crueldad, tenía la oportunidad de convertirse en la segunda figura más poderosa de Apokolips, justo por debajo del nuevo rey. Impulsado por su ansia de poder supremo, Desaad eliminó sin piedad a cualquiera en Apokolips que se negara a someterse al mandato de Peter. En cuestión de pocos días, el cielo de Apokolips se oscureció aún más, con llamas interminables que consumían miles de cuerpos. El caos inicial y la rebelión provocados por la llegada del nuevo gobernante fueron disminuyendo gradualmente. Peter no prestó atención a estos acontecimientos hasta varios días después, cuando Desaad se acercó a él con todos los datos tecnológicos organizados de Apokolips. Mi gran rey, su más humilde servidor ha seguido sus órdenes y ha recopilado todos los datos tecnológicos de Apokolips desde el reinado de los nuevos dioses hasta ahora. A pesar de que habían pasado más de 10 días desde que Peter apareció y tomó el control de Apokolips, Desaad todavía no podía olvidar la aterradora escena de hacía unos días, cuando esta figura apareció de repente y, con un solo golpe, aniquiló al otrora gobernante supremo de Apokolips, Darkseid. Así que, aunque Desaad era ahora el gobernante de facto de Apokolips, no se atrevió a mostrar resistencia ni desdén hacia Peter. Se arrodilló sobre una rodilla, con la cabeza gacha, y la mirada evadió la figura sentada en el trono dorado. «Oh, qué rápido», comentó Peter, algo sorprendido. Esperaba que organizar los datos tecnológicos de Apokolips llevara mucho tiempo, al menos varios meses, pero la velocidad superó sus expectativas. Sin dudarlo, Peter hizo un gesto con la mano, y el pequeño cubo blanco plateado, que Desaad había estado sosteniendo con reverencia con ambas manos, flotó fuera del agarre de Desaad y cayó en la mano de Peter. En cuanto tocó el pequeño cubo, Peter comprendió al instante sus principios. No era muy diferente de la tecnología de la caja madre que ya controlaba.
Este pequeño cubo, similar a una caja madre, se fabricó con un material especial combinado con la tecnología avanzada de Apocalypse. Podía torcerse, encogerse y cambiar de forma como la nanotecnología. Sin embargo, a diferencia de una caja madre, no contenía la energía infinita capaz de destruir planetas. En cambio, albergaba toda la información tecnológica suprema de Apocalypse. En otras palabras, quien poseía este cubo controlaba toda la tecnología más alta de Apocalypse. Lo has hecho bien, dijo Peter, jugando con el pequeño cubo tecnológico apocaliptiano, que era más pequeño que su palma, mientras se dirigía al siempre respetuoso Desaad. Por el gran rey. Respondió Desaad, aún sin saber el verdadero nombre de Peter, sin saber siquiera cómo dirigirse a él con un grito de guerra. En ese caso, esto es tuyo, dijo Peter, asintiendo levemente mientras señalaba una enorme nave espacial dentro del vasto salón. La nave kryptoniana que había traído recientemente de la Tierra. Mi gran rey, ¿qué es esto?, preguntó Desaad, siguiendo el gesto de Peter hacia la nave kryptoniana. Aunque no dijo nada en voz alta, una pizca de decepción se dibujó en su rostro. Para la Tierra, tecnológicamente atrasada, esta nave era un tesoro invaluable. Pero para Desaad, estaba obsoleta quién sabe cuántos años. Claro, en todo el universo, solo alguien de Apocalypse consideraría obsoleta una nave kryptoniana. No te dejes engañar por su apariencia anticuada, dijo Peter, al notar la fugaz decepción en la mirada de Desaad. La inteligencia artificial de esta nave contiene todo el conocimiento tecnológico de Krypton, ahora perdido para el universo. Mi gran rey, habla en serio. El rostro de Desaad se iluminó de emoción. Aunque la tecnología de Apocalypse había alcanzado la cima del universo, los datos tecnológicos de otras civilizaciones avanzadas aún tenían un valor significativo para Apocalypse. El propio Desaad era un científico de Apocalypse, conocido por su crueldad y su papel crucial en el avance de la tecnología, lo que lo convirtió en uno de los subordinados más confiables de Darkseid. En los cómics que Peter conocía, Desaad incluso había sido asesinado por Darkseid por contradecirlo repetidamente, solo para ser resucitado más tarde por el propio Darkseid, lo que ilustra su importancia. Por supuesto. Esto incluye la tecnología que te mencioné antes, la que desarrolló Krypton. Armas biológicas aún más poderosas que los parademonios. Día del juicio final, parademonios, quizás podrían fusionarse para crear un arma biológica aún más poderosa. Peter le asignó a Desaad la tarea de estudiar la tecnología kryptoniana. Por supuesto, la verdadera intención de Peter era que Desaad combinara la tecnología de Doomsday con la tecnología de Parademon. Recordó que, en una adaptación animada de una guerra de Apocalypse, se creó una poderosa arma biológica fusionando a Doomsday con Parademons. Se llamó Doom Parademon. Mi gran rey, tu más leal servidor no escatimará esfuerzos para completar tu tarea. Desaad no dudó. Cuanto más desafiante era la tarea, más demostraba la confianza del nuevo rey en él. Pronto, Desaad abandonó el gran salón con la nave que contenía el vasto conocimiento tecnológico de Krypton, mientras Peter sostenía el cubo rebosante de la tecnología infinita de Apocalypse, con expresión tranquila. Mi misión en este mundo ya está superada. Quizás sea hora de regresar al universo Marvel. Peter ya había reunido suficiente fuerza de velocidad cuando Flash atravesó el tiempo y el espacio. Ahora, con la adquisición de 3 de las cajas madres supremas de Apocalypse y toda su información tecnológica, sus logros superaron con creces sus expectativas originales. En ese momento, Peter no dudó. Usó la fuerza de la velocidad para abrir un canal de regreso al universo Marvel, entrando en él y abandonando temporalmente el universo DC. Grieta. Dentro del canal de la fuerza de la velocidad, relámpagos interminables atravesaron el vacío, construyendo un camino separado de la realidad del universo y libre de las reglas del muro de la fuente. Peter lo atravesó, sin encontrarse con otros velocistas como el llegar. No sabía cuánto tiempo había pasado antes de regresar al universo Marvel. Señor Superman, por fin ha vuelto. Tan pronto como Peter regresó al universo Marvel, una figura familiar abrió la puerta del laboratorio, mirando a Peter con ojos ansiosos. ¿Qué pasa?
¿Pasó algo inusual mientras estuve fuera? Peter miró a Reed, notando que además del entusiasmo por su regreso, también había un rastro de preocupación oculta en su expresión. Señor Superman, la crisis que mencionó y que podría arrasar con todo el multiverso, ya ha comenzado. La expresión de Reed se volvió extremadamente seria y la sonrisa que tenía por el regreso de Peter desapareció. Y poco después, en la cámara del Consejo Multiversal. El deslumbrante escenario multiversal, como un cielo estrellado, se desplegó una vez más ante Peter. Las oscuras luces rojas de las esferas del universo, como estrellas suspendidas en el vacío, lucían increíblemente hermosas y brillantes. Sin embargo, esta hermosa escena duró solo un breve tiempo. De repente, la escena frente a ellos comenzó a girar rápidamente, cambiando su perspectiva más allá de innumerables universos de color rojo oscuro, tenues o brillantes. Finalmente, después de un número desconocido de universos, gradualmente se desaceleró y se detuvo. Lo que apareció ante ellos era un universo aparentemente ordinario, no diferente de los demás. Justo cuando Peter estaba a punto de preguntar qué estaba mal en este universo, el tenue resplandor rojo que emanaba del universo de repente se volvió más brillante. Parecía como si una energía increíblemente aterradora se expandiera rápidamente por el universo. La inmensa energía no podía ser contenida ni detenida por las barreras del universo. Grieta. Grietas visibles comenzaron a aparecer en la superficie de la esfera del universo. Rayos de energía cegadores se filtraban a través de ellas, iluminando el vacío circundante. Auge. En un abrir y cerrar de ojos, innumerables grietas se extendieron por el universo. Rayos torrenciales de energía brotaron de ellas. En un instante, como si el universo entero ya no pudiera soportar la energía en rápida expansión, sus barreras se rompieron por completo. Acompañado por una catastrófica explosión cósmica, el universo entero se desintegró en la nada ante los ojos de todos. ¿Cuánto tiempo lleva ocurriendo esto? ¿Y cuántos universos han sido destruidos repentinamente de esta manera? La expresión de Peter era seria. Ver un universo aniquilado ante él no le causó pánico, pero según Reed, no era la primera vez que ocurría algo así. Señor, menos de un mes después de su partida, nuestros detectores de multiversos detectaron repentinamente fluctuaciones anormales de energía en un universo. Poco después, presenciamos la escena que acaba de ver. Y hasta ahora, 12 universos han sido destruidos de esta manera. En tan poco tiempo se han destruido más de una docena de universos. Peter asintió lentamente, su expresión seria. El multiverso infinito es inmenso, y cada universo tiene su propia historia y cronología. Esto también significa que existe la posibilidad de que un universo sea destruido debido a algún evento inesperado, al igual que las innumerables estrellas en el cielo cósmico no son eternas. Sin embargo, que más de una docena de universos se destruyan en tan poco tiempo no es algo común. Es más, antes de que estos universos colapsaran, existían informes de extrañas fluctuaciones energéticas que emanaban de ellos. Esto implica que, entonces, la destrucción de estos universos no es solo un evento raro y aleatorio causado por la inmensidad del multiverso. Es deliberado. La expresión de Peter se volvió cada vez más sombría mientras expresaba su sospecha. Así es, señor. Al principio, también pensamos que era solo una coincidencia. Después de todo, con la escala infinita del multiverso, incluso los eventos más inusuales están destinados a ocurrir. Pero entonces, menos de unas horas después del colapso del primer universo, otro universo experimentó el mismo evento, con una oleada anormal de energía que provocó su repentina destrucción. En ese momento, nos dimos cuenta de que quizá no fuera una coincidencia, sino el comienzo de una crisis masiva que podría arrasar con todo el multiverso. Reed, igualmente se rió, coincidió con la evaluación de Peter. Desde hacía tiempo sospechaban que la destrucción de estos universos anunciaba el inicio de una crisis que podría extenderse por todo el multiverso. Esos universos colapsados probablemente fueron destruidos por alguna entidad inmensamente poderosa.
Pero ¿quién podría ser, destruyendo universos y los miles de millones de vidas que habitan en ellos sin motivo aparente? Y es improbable que una persona común posea un poder tan aterrador, capaz de aniquilar universos enteros. Debido a esta repentina crisis, casi todos los miembros del Consejo se habían reunido para encontrar la causa de la destrucción del universo y una solución. Estas preguntas persistían en sus mentes, y a pesar de días de búsqueda y exploración incesantes, aún no habían identificado al culpable de la destrucción. La única información valiosa que habían recopilado era que, antes del colapso de un universo, se produjo una oleada de energía única y masiva. Además, el ritmo de destrucción del universo no se había ralentizado, sino que incluso se había acelerado. Esto los dejó con una sensación de desesperanza, pues no podían comprender ni contrarrestar una fuerza tan destructiva. Sin embargo, el regreso de Pedro finalmente trajo un rayo de esperanza en medio de su desesperación. Señor, ¿podría ser que la crisis que usted mencionó, una que se extendería por todo el multiverso infinito, haya comenzado antes de lo esperado? En ese momento, casi todos recordaron la advertencia anterior de Peter. Él ya había predicho que pronto podría estallar una crisis multiversal. No, esta no es la crisis del multiverso a la que me refería. Ante sus miradas inquisitivas, Peter meneó lentamente la cabeza, descartando sus especulaciones. Peter había predicho previamente la crisis del multiverso debido a la misteriosa incursión del universo DC y la extraña energía oscura ajena al multiverso Marvel. Sin embargo, tras presenciar de primera mano la repentina destrucción de un universo singular, Peter no había detectado ningún rastro de esa inquietante energía oscura. Esto indicó que esta misteriosa crisis no fue causada por la intromisión secreta del universo DC, sino por una crisis única originada en el propio multiverso Marvel. Maldita sea, ¿qué hacemos ahora? Se supone que debemos quedarnos sentados y observar cómo los universos infinitos explotan sin cesar como fuegos artificiales en el vacío, sin saber por qué. En ese momento, cuando Peter negó sus esperanzas, el tenue rayo de esperanza que acababa de surgir en los corazones de todos comenzó a desvanecerse. La existencia desconocida, poseedora del aterrador poder de destruir universos enteros, dejó a estas personas comunes, que apenas habían comenzado a explorar el multiverso, con una sensación de absoluta impotencia. Aunque el multiverso es vasto más allá de la comprensión, con innumerables universos individuales, la idea de que su propio universo fuera destruido un día, sin saber cuándo, los dejó con una sensación de desesperación e impotencia, como una espada colgando sobre sus cabezas, lista para caer en cualquier momento. No es del todo inútil. Sin embargo, justo cuando todos se hundían en la desesperación, Pedro habló, ofreciendo un rayo de esperanza a aquellos que la estaban perdiendo. Señor Superman, usted, la multitud, recuperando algo de esperanza, miraba a Pedro con expectación, esperando que continuara. Sin embargo, sus ojos también mostraban un atisbo de vacilación, temiendo que la esperanza que acababan de encontrar se convirtiera de nuevo en desesperación. De hecho, después de tanto tiempo explorando, no te has ido con las manos vacías. Debes haber notado que cada vez que un universo era destruido, había una fluctuación energética única de antemano. Peter no lo dudó y compartió lentamente sus pensamientos. Señor Superman, sugiere que usemos esta fluctuación energética especial para localizar el universo que está a punto de ser destruido y luego ir allí para evitarlo. Los presentes eran algunos de los seres más inteligentes de sus respectivos universos. Incluso antes de que Peter terminara de hablar, ya habían llegado a la conclusión adecuada. Sin embargo, esta comprensión transformó sus expresiones de esperanza en desesperación una vez más. Es inútil, señor Superman. Ya hace tiempo que lo sabemos. Fue precisamente gracias a esta fluctuación energética especial que pudimos identificar los universos al borde del colapso y observar su completa destrucción. Pero no pudimos encontrar ningún patrón en estas fluctuaciones de energía que pudiéramos explotar. Además, el multiverso es tan vasto que la transmisión de energía no ocurre instantáneamente a través de todo el multiverso. Para cuando detectamos la fluctuación de energía, ese universo ya está completamente destruido.
simplemente no tenemos tiempo para detenerlo. Como los seres más inteligentes del universo, habían notado y aprovechado desde hacía tiempo esta característica de los universos en colapso. Sin embargo, eso solo profundizó su desesperación ante las palabras de Peter. Por supuesto, no es del todo imposible. Si el universo a punto de ser destruido está lo suficientemente cerca del nuestro, entonces existe la posibilidad de que podamos percibir la fluctuación de energía en el tiempo y acudir a ese universo para evitar su destrucción. Red, del universo de Peter, intervino, sugiriendo un plan que podría funcionar en condiciones específicas. Pero esto parecía casi imposible. Tendrían que monitorear constantemente las fluctuaciones energéticas de los universos cercanos y luego, tras un número indeterminado de años, apresurarse a detener la destrucción de un universo en cuanto detectaran una anomalía. Averiguar quién fue el responsable de la extinción cósmica. De hecho, no podemos monitorear constantemente todo el multiverso en busca de anomalías energéticas. Sin embargo, ante sus dudas, Pedro permaneció imperturbable y continuó hablando. Tras una pausa, al ver que la esperanza volvía a sus ojos, Peter continuó. Si consideramos nuestro universo como un único punto, solo podemos monitorear las fluctuaciones de energía de los universos dentro de un rango limitado a nuestro alrededor, lo que nos da tiempo suficiente para detener la destrucción de ese universo. Pero ¿qué pasaría si universos como el nuestro, cada uno sirviendo como punto focal, estuvieran repartidos por todo el multiverso? La voz de Pedro no era fuerte, pero fue como un trueno en sus mentes. Exactamente, igual que la red neuronal que forma el cerebro humano, conectando todo el multiverso infinito en una red especial. Así, podríamos detectar que el universo de la red experimenta una anomalía energética en el menor tiempo posible. Entonces, podríamos llegar a ese universo a la mayor velocidad posible y evitar su destrucción. Las palabras de Peter despertaron una idea en la mente de Red, haciéndole comprender instantáneamente el plan aún inconcluso de Peter. Así es. Si pudiéramos conectar realmente todo el multiverso, o incluso solo una décima o una centésima parte, podríamos descubrir rápidamente la verdadera causa de la reacción en cadena de extinciones del universo. Red, de otro universo, también se dio cuenta de que este enfoque podría funcionar después de una breve consideración. Aunque detesto aguar el entusiasmo de todos, debo señalar la falla fatal de este plan. Sin embargo, justo cuando la mayoría de la gente comenzaba a sentir que este plan era factible y sus rostros mostraban emoción, Red del universo Zombie habló, su voz fría vertiendo agua fría sobre su emoción. ¿Has considerado cuánta energía se requeriría para conectar un número infinito de universos a lo largo de todo el multiverso? Además, con nuestra tecnología actual, simplemente no podemos respaldar un proyecto tan grande. Con nuestra tecnología actual, se necesitarían décadas, si no siglos, simplemente para conectar unos pocos miles de universos cercanos. Red del universo Zombie habló con calma, pero sus palabras hicieron que las sonrisas en sus rostros se desvanecieran, reemplazadas por expresiones solemnes y serias. La razón por la que no habían ampliado el consejo para incluir más miembros para luchar contra la inminente crisis del multiverso era que su tecnología y recursos energéticos eran insuficientes para apoyar tal esfuerzo. Tan solo abrir el pasaje espacio-temporal que conectaba sus 5 universos ya había consumido una enorme cantidad de energía. Si quisieran conectar más universos, ni siquiera toda la energía que se pudiera producir en la Tierra combinada sería suficiente para mantenerlo. Aunque nuestra tecnología ha avanzado tanto que podemos comprender el multiverso infinito, aún estamos limitados por el recurso más crucial: la energía. Red suspiró profundamente. Desde la aparición de Peter, en tan solo unos pocos años, el progreso de la Tierra había superado todas las expectativas. Ahora podían construir flotas humanas capaces de viajar al cosmos distante. Incluso habían construido lanzaderas multiverso que permitían la exploración más allá de su universo, haciendo realidad la creación de un consejo a nivel universal. Pero ahora, en este momento, la energía, la base que sustenta todo desarrollo científico, seguía limitando su progreso. Sí, la energía sigue siendo el problema fundamental que la ciencia no puede resolver, coincidieron los demás con un suspiro.
Un plan que podría haber resuelto la crisis del multiverso fue tachado una vez más de la lista. La energía no es el problema, ni tampoco lo es la tecnología más avanzada. Mientras todos suspiraban, Peter sonrió de repente. Por suerte, durante su reciente viaje al universo DC, no había regresado apresuradamente. Ahora, había obtenido lo más crucial y esencial para salvar todo el multiverso. Señor Superman, ¿puede realmente resolver los problemas de la energía y la tecnología? Todas las miradas se volvieron hacia Peter. Los constantes vaivenes entre la esperanza y la desesperación habían sumido a todos en un torbellino de emociones. En ese momento, algunos incluso dudaron de las palabras de Peter. Después de todo, ¿cómo se podría resolver el problema energético tan rápidamente? De hecho, nuestro universo ya posee artefactos supremos que contienen energía casi infinita, como las gemas del infinito, y sin embargo, cada gema del infinito solo contiene un tipo específico de energía, lo que las hace inadecuadas para alimentar un dispositivo de conexión multiverso. Pero, afortunadamente, durante mi reciente viaje a otro universo, no solo reuní suficiente fuerza de velocidad, sino que también adquirí otro tesoro con energía infinita. Se llama la caja madre. En un instante, Peter reapareció ante el grupo, levantando la mano para revelar un enorme cubo hecho de un metal desconocido. Esta es la caja madre. La multitud observaba la aparentemente anodina caja madre metálica en la mano de Peter, con una pizca de duda en sus ojos. Las gemas del infinito irradian constantemente una luz brillante, indicando la energía inagotable que contienen. Pero esta caja madre parecía simplemente antigua, como una antigüedad milenaria, sin rastro aparente de la inmensa energía que supuestamente contenía. Hoy te mostraré de lo que es capaz. Peter sonrió levemente y luego activó la caja madre con una técnica especial. Zumbido. Acompañado de un repentino zumbido, un torbellino invisible pareció elevarse en la habitación. La mirada del grupo se fijó en la caja madre, antes insignificante, que Peter sostenía en su mano mientras comenzaba a girar y ondularse. Simultáneamente, en la bulliciosa Nueva York terrestre, las calles se llenaron de gente y el bocinazo de los coches resonó por doquier. De repente, el espacio sobre las calles comenzó a distorsionarse de forma extrema, como si incluso la misma luz del sol se estuviera desviando. ¿Qué está pasando ahí arriba? Grieta. Mientras la gente notaba la distorsión en el cielo y observaba conmocionada, el espacio retorcido se hizo añicos de repente como un espejo. Un vacío oscuro apareció en el cielo destrozado, atrayendo la mirada de todos. Y más allá del espacio destrozado, dos figuras enzarzadas en un combate se precipitaron por el vacío, estrellándose contra la realidad de este universo. Final del capítulo.